último tema que dimos. Actualización por ¿Cómo? lotes. Actualización por lotes. Actualización secuencial por notas. Actualización por lotes. Ahora, actualización secuencial por notas. ¿Alguna duda puntual de eso? Directamente la pasamos al próximo tema. ¿Ni un ejercicio que tengan alguna duda o algo con respecto a lo que hicieron? Bueno. Hoy vamos a comenzar con lo que es la parte de actualización indexada. Bueno, sí, en verdad, archivo indexado y con eso la actualización, digamos. Ahora, entonces, lo que primero vamos a hacer es una comparación rápida, así que ustedes díganme por favor qué verbos conocen de archivo. ¿Qué verbos, qué acciones conocen ustedes de archivo? Abrir en modo. Abrir, modo qué? Escritura y modo. Escritura. Entrada y salida de la escritura a la lectura. Escritura del archivo. Abrir. El modo de Salida. del archivo. Era ¿Qué más? ¿Qué más sabemos? cerrada. ¿Qué modo qué? No lo digan nada. ¿Qué más? Ese es de ahora. Bueno, cerrado. No sé si me están diciendo, están hablando. A ver, ¿qué más tenemos? ¿Qué otra cosa más tenemos? Abrir de entrada, abrir de salida y después. Leer. ¿Leer cómo? ¿Cuál es lo que le mandamos? ¿Los parámetros que le mandamos? Archivo. ¿Archivo qué? Archivo registro. Ahí tenemos el. En teoría esto ya viene del primer parcial, si ustedes tienen que decirlo como fianza. ¿Qué carajo hay que hacer acá? Después, ¿qué más? Leer. Escribir. ¿Qué cosa? ¿Escribir cuáles son los Archivo parámetros? registro. Escribir. ¿Qué cosa? ¿Parámetros? Archivo registro. Archivo registro. Archivo registro. ¿Algo más? Cerrar. Cerrar, perfecto, cerrar. ¿Qué cosa? El archivo. Archivo. ¿Algo más? ¿Algo más que haya que saber, por lo menos de lo que son las funciones estas? ¿Nada más? No, pero no. ¿Eh? En verdad el grabar está como una especie de sinónimo. El grabar está como una especie de sinónimo de escribir. Grabar es un sinónimo del escribir. O sea, si quieren utilizar grabar o escribir, la mayoría de las veces nosotros siempre, por lo menos acá en lo que es la práctica, vamos a trabajar con el escribir. Pero por ahí puede ser que el profesor de teoría utilice más de grabar, pero la idea es utilizar el escribir. En definitiva, es un sinónimo. Otro dato importante es en la parte del ambiente. ¿Cierto? En la parte del ambiente tenemos que definir el registro Después el archivo. y después definir el archivo. Entonces, tenemos formato del archivo. Formato del archivo es un registro que tiene clave 1, clave 2, campo. Tiene campos comunes y campos claves. Sí, campos comunes y campo común. Así hasta ahí. Que a su vez pueden ser registros, decía. Sí. Sin registro. Entonces, después lo que hacemos es definimos un archivo que es un archivo del formato que dimos antes. De acá viene la palabra clave acá es ordenado por clave 1, clave 2. A ver, si yo sé que digo mal, así que el archivo arch es un archivo del formato este que está acá, que definimos, que tiene cualquier cosa, digamos, básicamente, y lo importante nuestro es el ordenado por.
Sí. ¿Estamos? Ordenado por y las claves donde está ordenado. Estamos hablando todo secuencial. No nada nuevo. Y después por último tenemos el registro, que es básicamente del registro que es del formato archivo. No importa. ¿Estamos bien hasta ahí? Nada nuevo. Ahora pasamos a los que son los archivos indexados. Esto es secuencial, después viene archivo indexado. Archivo indexado. ¿Qué sumamos acá? Tenemos exactamente las mismas funciones, por así decirlo, y acá lo que anexamos son lo siguiente. Tenemos la posibilidad de abrir Entrada y salida. la entrada y salida. ¿Vamos? Acuérdense, los archivos se pueden, podemos abrir los archivos de entrada o salida. ¿Qué significa eso? Que se puede leer y escribir a la vez. ¿Estamos? Significa que podemos recorrer lo secuencial o directo o indirecto. Perfecto. Entonces, gracias a que tenemos el archivo, o sea, abrir de entrada o salida, aparece lo que dijo aquel, que era la parte de lo que es reescribir. El reescribir ¿cuál es la diferencia entre el reescribir y el escribir? Si estamos, o sea, entendemos nosotros que el reescribir es porque tenemos un archivo de entrada o salida. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Estamos? Ahora viene esta acción que es el reescribir. ¿Cuál es la diferencia que hay entre el reescribir y el escribir? Que ese separa en el principio del archivo y de ahí empieza a escribir. ¿Qué cuál? Que el reescribir separa en el principio del archivo a escribir de cero el archivo. ¿No? El reescribir separa en el principio del archivo a escribir de cero. No, no sería eso. Pero algo. No, no sé. No me acuerdo. ¿Quién dijo modifica el archivo maestro? Más o menos, o sea, estamos un poquito más cerca. A ver, vamos, para, tranquilo. No le estoy diciendo qué es el reescribir, sino que lo que yo estoy diciendo es cuál es la diferencia entre el reescribir y el escribir. ¿Y cuándo lo van a ocupar? El escribir solamente puede escribir en un archivo que solo, o sea, que tenga espacios adelante, al final del archivo, o espacios en blanco. Mientras que reescribir puede escribir sobre otro registro que ya existe. O así lo interpreto yo. Sí, a ver. Es No solo nos metamos pensamiento. acá. ¿Qué pasó? El reescribir no sobreescribe sobre un archivo existente. Estamos yendo bien en esa parte, pero no es 100% así. A ver, vamos de nuevo. No nos metamos en el tema, no nos metamos por ahí en el tema de lo que es el archivo, o sea, lo que es la capacidad del disco rígido, la capacidad de todas esas cosas. No nos metamos en ese tema. Digamos que uno puede reescribir infinitamente y puede leer infinitamente y esas cosas no pasan. ¿Cuál era el tema que estaba diciendo vos? Hoy cuando preguntaban en qué caso usaríamos escribir o reescribir, Sí. escribir solamente se usaría cuando abrimos el archivo en modo de salida. Ya cuando creamos uno nuevo y solamente queremos para eso, rellenarlo, ¿vale? Y el reescribir usaríamos cuando abrimos un archivo que ya está creado y a la vez queremos editarlo. Bien. Perfecta la definición, pero no es tan así. Escucha, el escribir se puede ocupar, porque esta misma pregunta por ahí le hicieron en otro curso. El escribir es justamente ustedes cuando dicen archivo registro, lo que van a armar ustedes es agregar una nueva entrada al archivo. Entonces, arman el registro, ponen el escribir archivo registro y lo que hacen es en su archivo meten una entrada más, un registro más. ¿Entienden hasta ahí? Sí. Es lo mismo que veníamos hablando de secuencial. Ahora, cuando nosotros tenemos archivos indexados, nosotros cuando abrimos de entrada a salida, podemos también utilizar el escribir, porque es básicamente cuando se quiere dar, con mucha comida, una nueva entrada en el archivo.
Entonces cuando queremos dar un alta, una nueva entrada en el archivo, lo que hacemos es escribir. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el reescribir y el escribir? El reescribir modifica o actualiza ese registro en particular. Si no leo, lo vuelvo. Claro. ¿Por qué? Normalmente, o sea, si ustedes lo ocupan, vamos a decir que están haciendo un proceso de modificación. Y en el proceso de modificación, en vez de utilizar el escribir, utilizan, en vez de utilizar el reescribir, utilizan el escribir. ¿Qué es lo que van a estar haciendo ahí? Van a estar agregando un nuevo campo, o sea, no un nuevo campo, un nuevo registro, una nueva entrada al archivo. O sea, no van a estar modificando el archivo. ¿Estamos? No están modificando el archivo, modifican directamente la entrada, o sea, van a agregar una nueva entrada. ¿Estamos? Entonces, el reescribir es necesario para realizar las modificaciones. O sea, si nosotros necesitamos hacer una modificación a nuestro archivo. Si ahora nosotros queremos meter un nuevo campo, una nueva cosa, entonces utilizamos el escribir. En definitiva, no se hagan una ensalada con esto, digamos. El escribir, pues por ahí hay veces que dicen, bueno, el escribir no se utiliza en archivo indexado. Y no es así. El escribir se puede utilizar en archivo indexado, hay que ver en qué momento hay que utilizarlo y en qué momento no. ¿Estamos? Bien. Tenemos el abrir, entrada-salida, tenemos el reescribir. Acuérdense que, sí, bueno, el reescribir normalmente va a estar asociado bien a cuando tengamos que hacer una modificación en un archivo que hayamos abrido, que lo hayamos abierto de entrada-salida. Así estás. Así estás. No, lo importante acá que hay que tener en cuenta es dos cosas. En los parciales por ahí muchas veces se le da, por ejemplo, 3 archivos. Uno solo es el que hay que modificar y los otros hay que simplemente leer algunos campos claves o hay que hacer algo en particular. Entonces lo que normalmente hacen es, si son archivos indexados, directamente abren entrada y salida. Eso está mal. Si ustedes tienen que modificar, o sea, si ustedes tienen que leer, modificar o escribir algo nuevo, entrada, salida. Ahora, si ustedes solamente tienen que leer, es de entrada. Si ustedes solamente tienen que escribir, es de salida. ¿Estamos? Pero por ahí después agregan entrada, salida para todo. Y no es así, no es eso lo que hay que hacer. Seguimos. ¿Qué otro dato, otra función aparece? ¿Qué otra función más aparece que ustedes se acuerdan? Aparece una que es el borrar. ¿Para qué sirve el borrar archivo registro? ¿Para qué sirve? Para una baja. Exactamente. Lo que hacemos en este caso es eliminamos la entrada del, digamos, del registro, por así decirlo. O sea, perdón, del archivo. Eliminamos el registro del archivo. Eliminamos la entrada. Sí, porque el registro por ahí no te conviene decir porque por ahí el registro es como tipo de datos. Ah, claro, decirle como tipo. entrada. Ah, la entrada. Entrada o fila. Sí. Acordate que el archivo tenés que verlo como que fuera una, digamos, una gran matriz así, entonces una fila entera. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Bueno, abrir, entrada, salida, reescribir, borrar. ¿Qué otra más tenemos? Nada más. Hay una cosa más que hay que saber acá que va a aparecer esto. Archivo, dos puntos, archivo, formato archivo, indexado por Otra cosa importante, se modifica en la definición, en el ambiente, vamos a modificar la forma, digamos, de cómo tenemos el nombre del archivo. O sea, cómo definimos el tipo de datos. Va a seguir siendo un archivo de un registro, digamos, algo que hayamos hecho antes, pero la parte importante es que tenemos que agregar la palabra
indexado por, y ahí ponemos todas, ¿cómo que se llama? Todos los campos. ¿Estamos? Bien. Otra cosa, esto lo voy a escribir acá abajo. ¿Vamos bien? Creo que sí, ¿o no? La parte importante por ahí de lo que es los archivos indexados es, ¿qué cosa? ¿Cómo se hace el acceso? Puede ser secuencial o directo, ambos pueden ser. Claro, puede ser de las dos formas, digamos. Nosotros vamos a ver, por lo menos en esta clase, vamos a manejar lo que es el acceso de lo directo, y después la próxima clase vamos a ver un poco más del mixto. Pero por lo menos hoy por hoy el acceso directo, ¿cómo se hace? Y acá viene la parte importante, porque hubieron muchas personas, por lo menos en la clase la clase recién, que le erraron en esta parte, y por ahí es muy importante. Lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos un acceso directo es completar la clave. Entonces, imaginémonos que tenemos este formato que tiene clave 1 y clave 2. Sí. Nada más. ¿Estamos? Y es el archivo y que tiene un registro, y el archivo está ordenado por la clave 1 y la clave 2. ¿Siguen hasta ahí? ¿Estamos bien? Entonces, tenemos un archivo con este formato, o sea, con este registro, digamos, y queremos hacer un acceso directo. ¿Cómo hacemos el acceso directo? Haciendo la clave. Primera parte, escribiendo toda la clave en el registro. Conociendo la clave, perfecto. Entonces, registro C1 se le asigna. Perdón, Sí. perdón. Yo me olvidé un adaptador ayer. Ayer, no sé si estará todavía. Capaz que lo debería de... Vamos, registro, punto C1, que vendría a ser la clave 1, le vamos a asignar un valor cualquiera, otra variable, no me importa. En este caso, mágicamente va a ser C1 también, porque no tengo mucha creatividad, así que le vamos a poner al registro C1, le vamos a asignar una variable que es C1. Por casualidad tiene el mismo tipo de datos y esas cosas. Segunda parte, o sea, hay que completar la clave. Entonces, registro.c2 se le asigna C2. ¿Estamos? Tenemos C1, tenemos C2. ¿Qué es lo próximo que se hace? Lo próximo que tenemos que hacer es leer. O sea, de esta forma, acuérdense que nuestra clave tiene C1 y C2, así que de esta forma tenemos toda la clave armada. Entonces, acá lo que hacemos es leer archivo, coma, entonces, lo próximo que hacemos es leer el archivo registro. ¿Estamos? Y ahí aparece algo clave en lo que es el tema este de lo que es de los archivos indexados, que aparece la bandera existe. ¿Estamos? ¿Qué pasó? Efectivamente, ¿en qué parte de eso va? Sería antes de la administración de archivos, Esto es ¿cómo se llama? Cómo hacer un acceso directo a un archivo indexado. Esto puede ir en cualquier lado. Como ir a parar a esa clave. Sí, ir a parar esa clave. Pero es lo que está preguntando esto, ¿dónde va? Esto puede ir adentro de tu ciclo, en tu tratar registro, en cualquier lado. Eso en teoría se Estoy privatizando todo el No. Estoy privatizando Ah, claro, perdón, C1 y C2. Y C1 y C2 podés preguntar al usuario, podés cargar desde otro archivo. Son dos variables.
pueden ser cualquiera. O sea, la idea es importante, acá lo importante es, para hacer el acceso directo, ustedes tienen que conocer cuáles son, o sea, tienen que completar la clave del registro y ahí recién pueden ustedes hacer la lectura. ¿Estamos? ¿Ninguna duda respecto a esto? Entonces, C1, C2, leer. Lo próximo que aparece acá es la bandera que nos dice a nosotros si el archivo existe o no existe. Hablando de poca creatividad, la bandera se llama existe. Entonces, si existe, ¿qué significa eso? Que cuando nosotros hicimos la lectura nos posicionamos en una entrada que es válida con esas dos claves. ¿Estamos? Entonces, como es válida con esas dos claves, nosotros acá tenemos por así decirlo, tenemos esa entrada y podríamos, no sé, mostrarlo por pantalla, hacer lo que sea. Acá, para los fines así rápido de mostrar, solamente vamos a ponerle sí. Y si no existe, ahí lo que podríamos hacer es No existí. Punto. ¿Estamos o no? Entonces, obviamente que para mostrarle nada más lo que hicimos, en esta parte le pusimos si existe, pero obviamente acá van a tener que hacer algún tratado, lo que sea, o sea, van a tener que o mostrar por pantalla, o puede ser que si existe la entrada esa sea el error, entonces acá van a tener que decir error, no sé, existe el archivo, no puede seguir, no puede trabajar. Depende del enunciado, depende de lo que hay que hacer, y después acá tenemos el no existe, así que otra vez no existe, bueno, ahí van a ver qué es lo que tienen que hacer. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, esto... No, solo preguntito. Yo, por ejemplo, si existe, yo tendría que, por ejemplo, quiero tratar, y estoy tratando el archivo con lectura y escritura, yo tengo que usar reescribir. Pero si no existe, yo puedo usar solo el escribir y no el reescribir. A ver, vamos En ese lugar. Para, si te está confundiendo. El escribir perdón. que está acá es el escribir. No, lo sé por pantalla. Yo sé que vamos a Pero ver él el mismo dice tapar el hueco. O sea, yo puedo meter en un hueco que haya o tengo que usar reescribir para meter en ese hueco. Él quiere poner ese registro que no existe, escribir. Suponiendo yo estoy leyendo. A ver, Yo escuchá, identifiqué con ese. tranquilo. Perdón. El archivo de entrada-salida. Sí. Vos lo que me estás diciendo es que el archivo de entrada-salida, yo necesito, o sea, vos podrías ocupar el reescribir como el escribir. Ujú. Cualquiera de los dos puede ocupar. Sí. Está habilitado para los dos. Sí. Entonces, ahora, si vos hiciste una modificación, por ejemplo, hay un campo que querés contar uno más, Ujú. lo que harías es, si existe, ahí está, vas a contar uno más. Ajá. Qué sé yo, ponerle que tu registro tiene este que era el CS1, registro CS1 más 1. ¿Vamos? ¿Te acordás el Sí, acá. archivo? Tenemos CS1. CS1. Entonces le sumamos 1. Y después lo que hacemos es reescribir. Reescribir, archivo. Bien. ¿Qué es lo que hicimos ahí? Fue, sumamos 1 porque ya existe el campo y lo que hicimos fue simplemente volver a hacer otra entrada. O sea, no, perdón, modificar la entrada que ya estaba. Sí. Como que la recorrí, entonces la modifiqué. Sí, Ah, perfecto. nada más la modifiqué. Bien. De ahí usar el reescribir. Sí. Y si el archivo no existía, obviamente no cuento. Si la entrada del archivo no Si la existía, entrada no contás y por ejemplo... Pero sí puedo meter algo ahí. Sí, podría ser, todo depende de lo que... O sea, vos podrías utilizar Claro. escribir.
esa era la pregunta. Si yo podía, en lugar de usar el reescribir, irme al final del archivo, meterme en ese lugar que hubo, me paré en ese y escribir directamente. Escribir directamente. Sí, Sí. eso es. Ah, eso era la respuesta. Acuérdense que por ¿Cómo ahí, usarlo? bueno, lo que es la estructura, por ahí yo no me... Porque hice un contador para mostrar. Espera. Por ahí la estructura en sí que tienen los archivos no es necesaria por ahí entenderla para lo que es la teoría, la práctica. Por ahí en teoría ustedes van a ver que dónde se va guardando todos los archivos y de alguna forma hay un índice que busca todas las claves. Eso por lo menos acá no lo vamos a tener en cuenta, digamos, así que si ustedes hacen reescribir, modifican el valor que ustedes tienen, si ustedes hacen escribir, como que se llama mágicamente, de alguna forma arman la clave y lo guardan en algún lado. Ah, No necesariamente se guarda al final. está perfecto. Con el escribir no necesariamente se guarda al final, por el hecho de que acordate que acá vos tenés Tenemos la acceso clave, directo. tenés el acceso directo. Entonces puede ser que sí se guarde al final, como puede ser que se guarde en el medio. Pero eso ya es más un tema que estaría bien que lo vean La teoría. con la teoría. Está perfecto. ¿Estamos? Bueno, que lean rápido el ejercicio. El ejercicio sería... Lean rápido el ejercicio 3.1b. 3.1b. Que es el mismo que está en la guía. Tómense 5 minutos y lean la ejercicio. Leerlo, creo que todos lo podemos leer. La idea es qué es lo que hay que hacer. ¿Qué es lo que hay que hacer? Un listado. Tenemos un ¿Todo un fichero secuencial de factura ese? secuencial y un archivo indexado. Lo que tenemos que hacer es recorrer el archivo secuencial, sacar la clave de eso e ir preguntando si existe en el archivo indexado y rellenar, listar con eso lo que tiene. Listar. Perfecto. Fíjense lo importante. Tenemos el ejercicio, si alguien lo leyó más o menos, espero que sí, no es tan largo tampoco. La idea es que tenemos un archivo secuencial que es factura, que tiene dos claves, número de cliente, número de factura, la fecha y el importe. ¿Estamos? Y desea armar un listado, o sea, el enunciado es que queremos armar un listado con el número de cliente, el nombre del cliente, el total facturado y la cantidad de facturas. Sería un corte. Exactamente. Perfecto. ¿El corte de cuántos niveles? Uno. Perfecto. O sea, podríamos utilizar el mecanismo de corte para resolver el ejercicio. Perfecto. Bien. Otro dato importante es que cuando quiere el listado quiere el número del cliente, pero el nombre también quiere que esté el nombre del cliente. Y el nombre del cliente no se encuentra en el archivo de facturas, que es secuencial. Se encuentra en otro archivo que es de cliente que ese archivo está indexado por el número de cliente. Perfecto. Creo que no di tanta vuelta. Bien. Entonces, obviemos la parte de lo que es el algoritmo y lo que es el ambiente y vayamos directo a lo que es digamos, el algoritmo en sí. Así que lo que él dice es que encaremos esto como ¿qué cosa? Como un Corte. corte. Corte control. Entonces, para encarar esto como un corte control, algoritmo, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer en un corte control? Resguardar. Resguardar, pero antes de resguardar tenemos que abrir los archivos. Inicializar. Abrir el archivo. Tenemos que abrir, ¿cómo le vamos a llamar el archivo? No vamos a darnos mucha vuelta. Este se va a llamar archivo. A ver. Abrir de entrada el archivo que era de factura. Ah, bueno. Le vamos a poner factura. Sí, porque si le ponemos archivo, le pasa un dolor de cabeza. Claro. El otro que vamos a abrir es el archivo indexado, que es de cliente, Datos.
datos ¿Qué de los es? clientes. ¿De entrada, salida o de salida? Solo entrada. Solo entrada. Solo entrada. Entonces se va a llamar clic. ¿Estamos? Como este es archivo secuencial, tenemos que tomar el primer valor, vamos a tomar el primer dato, entonces hacemos el leer, el factura, el F. El F es nuestro Registro de factura. Más fácil. ¿Cuál vendría a ser el recuerdo que vamos a tener que hacer? ¿Cuál es el recuerdo? Porque estamos del número de haciendo clientes. Ah, el número de clientes. Res. Claro. Res. O sea, vamos a poner un resguardo número, que es el número del cliente, y lo que vamos a copiar es f.número. ¿Se entiende el número del cliente? ¿Tenemos que ponerle el número C o le ponemos número C? La vamos a poner para que se entienda que es el número del cliente. Sí. Bueno, ¿qué más? El otro. El otro es, No, eso es el nivel de- lo que se quiere es el total facturado y la cantidad de facturas. Entonces vamos a tener que tener, ¿qué cosa? Otro Un recurso. contador y un acumulador. Vale. ¿Sabes? Entonces, contador, acumulador, vamos a hacer con y acu. Después de esto no nos vamos a entender nada. Con Yaku, ¿algo más? No, yo creo que podemos empezar, ¿no? Bueno, el ciclo. Mientras, ¿qué cosa? Mientras el número de clientes. Mientras. Ah, no fin de archivo. Sí. Sí, tenés razón, pero no fin de archivo, te está saltando un no fin de archivo de factura. ¿Estamos? No fin de archivo de factura, hacer. ¿Bien? Bueno, ¿qué es lo próximo que tenemos que hacer? Ahí sí lo que Ahí lo que dijo él. Sí, esta cosa que está acá. Sí. Resguardo, Igual. el número, O distinto, de depende cómo lo distinto, pongas. de f punto número. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Corte, porque no tenemos Ahí tantos está. cortes, así que tenemos cortes. No, no, corte. Si no tenemos tantos cortes, podemos hacerlo ahí. Y sí, así es. No es necesario hacer una. Vamos a hacer un ciclo con otro ciclo adentro. Claro. O sea, no hacer la subacción de corte separada, sino hacerla ahí justamente. Claro, no quiero poner la subacción de cortes porque entonces en la subacción de cortes, que es donde tenemos que hacer un choque así, lo tenemos de arriba más lindo. Ah, listo. Por eso no. Listo. Y acuérdense que si ustedes acá no hacen la función, después abajo todo van a tener que escribirla de nuevo. ¿No? Cierto. Así que Claro. no se olviden de los temas del primer cuatrimestre y la corte. ¿Qué hacemos en el tratar registro? ¿Qué tenemos que hacer? Básicamente, ¿qué es lo que mostramos en pantalla? Contar, acumular y acá. Contar y acumular. Entonces, el contador simplemente hacemos más uno. Y el acumulador, hacemos el acumulador más Importe. F punto importe. Exactamente. Nada más. ¿Estamos? Leemos. Leer el archivo de factura, coma, F. Archivo peor. Y por último, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Acá al final del mientras, llamar al corte otra vez, no se olviden, y cerrar los dos archivos. Ese era el detallecito de no volver a copiar todo Cerrar, cerrar. para mostrar el último valor. Y este cambio que era el otro era una mejor. Y Bien, mandado otra lista.
no se entiende lo que está allá y no importa, pero básicamente es corte, cerrar un archivo, cerrar el otro archivo y listo. Estamos. Bien. Faltaría el mostrar una pantalla. Nosotros no porque no hay total. No, total. Sí, perdón. Vamos ahora a hacer la subacción. Vamos a hacer un listado. El corte hace el listado. El corte lo va a mostrar. Entonces acá, subacción, Claro, porque si no tendrías que ir resguardándolo en algún lado para poder mostrarlo después. Si no. corte. ¿Este? Entonces, ¿Ella? subacción, corte. ¿Qué es lo primero que vamos a tener en el corte? Ya vamos a mostrar. O sea, ¿y los pasos del corte cuáles son? Mostrar el número de clientes. Anda a otra lista. Física, Inicializar en serio. No pasar un solo corte. Eso al final. Exacto. Primero mostrar y después reiniciar. ¿Y cuál es el último que te falta? Poner la Guarda, cambiar El tema es que el resguardo. hay que buscar. Vamos a ver cómo hacemos estas cosas. Fíjense que acá lo que tenemos que obtener por primera, o sea, lo primero que vamos a hacer nosotros es obtener el nombre del cliente, Y con el que es justamente donde lo que entra ahora de los archivos indexados. Entonces, ¿cómo obtenemos el nombre del cliente? con el resguardo. Porque Con el resguardo. ¿Por qué con el resguardo? Porque cuando entra el golpe cambió la clave, entonces como tenemos guardado en el resguardo, ocupamos eso y accedemos directamente al Bien. Sí, yo estaba por poner este punto número de cliente y después vamos a decir todo. Perfecto. Me sacó el chiste, digamos. Bueno. No, lo que hay que hacer ahora es lo que dijiste vos. El archivo de cliente se va a llamar C, o sea, el registro se va a llamar C. No está perfecto lo que dijo él. C punto número C. Claro. Sería cliente, número cliente. Y ahí le asignamos Bien. el resguardo. El resguardo es res. ¿Estamos? Entonces, básicamente la clave del archivo de cliente, o sea, ¿cuántos campos tenía la clave del archivo de cliente? El archivo cliente solo. ¿Cuántas claves tiene? Una nomás. Una. Entonces, si le copiamos una, ¿completamos la clave o no completamos la clave? Sí. Entonces, ¿podemos hacer acceso directo o no podemos hacer acceso directo? Sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Sí. Acceso directo. Vamos a hacer el acceso directo. Fíjense que ¿Qué parte no entendemos que vamos a hacer un acceso? Hay que, claro. completamos esos dos y ahora lo que sigue es el leer. O sea, realizar la acción. Entonces, vamos a poner leer. Leer. ¿Y leer de qué va a ser? Cliente. Cliente. Clic. Clic. Y coma C. Sí. Ahí está. Listo. Ahí se va a hacer el acceso, o sea, ahí se va a hacer el acceso directo. ¿Y ahora qué hacemos? Ahí tenemos. Ahí está. Ah, existe. La bandera. Tenemos que preguntar si existe. Bien. Qué bien. Menos mal que no borré. Entonces, ¿cómo preguntamos si existe? Sí. Si existe. El que se equivoque en eso en el examen es más fácil. Cobra. Existe, entonces, ¿qué es lo que hacemos si existe? Mostramos todo. A ver, el enunciado no es claro diciendo qué pasa si el cliente no existe. O sea, vendría a ser como que hicieron facturas a un NN. Así. ¿Estamos? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros si el cliente no existe? ¿Qué quieren hacer Mostramos un ustedes? error y listo. ¿Eh? No existe. Suponemos que son todas facturas. No escribimos nada. Podemos no escribir nada, podemos lo que ustedes quieran. En este caso en particular vamos a hacer que no escriba nada y listo. O sea, no que no escriba nada, sino que diga error, cliente no existe y listo. Claro. Destaparon. Entonces, acá le ponemos escribir, O le en tenemos que negro. mostrar por pantalla. Este es el caso que existe. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que mostrar por pantalla? Primero, Se ha encontrado el archivo. Los acumuladores. El número de cliente. El número de cliente. Entonces, el número de cliente nosotros podemos hacer C, número de cliente, resguardo
Cualquiera de los dos lados. Podemos con cualquiera de los dos ir al... Yo usaría el resguardo, ¿Quién utilizaría recuerdos? que es el último de cada. Número, coma. ¿Qué más? El nombre. El nombre está en C. O sea, C. C.nombre. Nombre. Y ahí... ¿Y después qué otras cosas más vienen? Y ahí sí, los acumuladores y los... El acumulador. El acumulador y el contador y el acumulador. En definitiva, Sí. uno de los dos tiene que ir así. O sea, mejor dicho, los dos. Los dos tienen que ir porque pide los dos. Claro, contador y acumulador. Primero tendría el contador y después el acumulador porque dice total de facturas y cantidad. Podríamos agarrar y escribir todo un título y demás cosas, pero la idea por lo menos es que escriban esas variables. ¿Estamos? Escribir claro, medio texto. La idea es hacer poco. Acuérdense que acá cuando estamos haciendo en el pizarrón, la idea por ahí es hacer poco en estas cosas, digamos, que es lo importante. Por ahí acá no estamos escribiendo el número de cliente tanto, con el nombre tanto, la cantidad de facturas que tuvo tanto y la cantidad. Ponemos eso y ya está. Bien. Ustedes después van escribiendo con eso en sus hojas. Si no, escribimos un error. Error y Bien. Eso pasaría si está en el de facturas y no en el de clientes, ¿no? sí, vamos a decir un cliente fantasma que estuvo comprando pero nunca estuvo en la base de datos. Sí, un Nunca estuvo en la consumidor. base de datos del cliente. El típico consumidor final que no. El consumidor final. Sí. Sí. ¿Estamos? Y O sea, ahora, por lo menos. ahora el segundo paso del corte que es reinicializar. Ahora el la- segundo paso del corte que es lo que está acá, que es on 0, Ujú. después acumulador en 0, on Y 0 acumulador en 0 y resguardo. y El resguardo lo puedo cambiar de nombre. Al nuevo. resguardo número, se le asigna. El donde está parado ahora el que es. Fíjense que lo que van a asignarle en este va a ser, claro, lo mismo que está acá. No le asignen con el otro porque si no existe va a marcar cualquier cosa. F, claro, ahí sí. Porque- F punto número 0. Ahora sí. Bien. ¿Estamos? Entonces, básicamente de esta forma ahí, obviamente que nos falta el ambiente, nos las medimos porque en verdad no tiene nada de raro el ambiente, lo único importante es que el archivo de CLI, digamos, tiene que ser un archivo con el formato cliente y tiene que estar ordenado por Indexado. número C. ¿Estamos? ¿Se entiende bien esto? Sí. ¿Se entiende bien? ¿Estamos? O sea, véanlo un poquito mejor. La parte del indexado, por así decirlo, lo único que hicimos fue el de... Simplemente lo único que hicimos fue esa parte, digamos, que fue buscar el nombre y nada más. Ahora, ya que ustedes ya entienden toda esta porquería, yo les voy a preguntar, ¿qué pasa si nosotros en nuestro archivo de cliente nosotros teníamos la cantidad de facturas que tenía el flaco? O sea, nosotros tenemos el cliente y nos dice que ya existe la cantidad de facturas y queremos saber cuántas facturas tiene. O sea, queremos ir almacenando la cantidad de facturas. ¿Y contador? Entonces, fíjense que, por ejemplo, el archivo del cliente tiene los siguientes datos. O sea, si ustedes leen, va a tener el número de clientes, tiene el nombre, tiene el DNI, tiene el quit y domicilio. Bueno, cliente, nombre, DNI, quit, domicilio. Yo le anexo a esto cantidad de factura. Cant, fac, can, fac. Entonces, si le anexo la cantidad de factura, ¿qué es lo que pasó? No necesito
Piénsenlo. Esas son las cantidades de facturas, como por así decirlo, histórico que tiene este cliente. Este cliente estuvo comprando hace rato y tiene la cantidad de facturas esas que están ahí. ¿Estamos? O sea, la tiene, por ejemplo, el cliente tiene 50 facturas y ahora usted, después de terminar de esto, tiene 10 facturas más. Entonces, ¿qué habría que hacer con ese campo? Abrirlo dentro de salida y sumarle. Qué fácil, ¿eh? Fíjense que acá entra el tema de lo que es abrir entrada y salida. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que leer el campo para saber el nombre, pero aparte de eso también tenemos que actualizar la cantidad de facturas. Entonces, el cliente se abre de entrada a salida. ¿Estamos? Bien. ¿Qué hay que modificar en el algoritmo o en dónde modificamos el algoritmo para guardar la cantidad de facturas? Como yo les dije, este cliente tiene 50 facturas y a partir de que compró ahora 10 cosas, no sé qué es, pasa a tener, ¿cuánto? 60. Entonces, ¿cómo graban ese 60? En el corte, después del sí, del condicional. En el corte, él dice en el corte después del sí. ¿Está bien o está mal? No. Sí. Existe. En el existe, dice acá. ¿Lo hacemos dentro del existe o lo hacemos fuera del existe? Fuera. ¿Por qué fuera? ¿Por qué dentro? En realidad, adentro sí. Por eso no existe, digamos. Claro, dentro. O sea, pensar con lógica. Escuchen, si el archivo de cliente no existe, ¿qué van a modificar? Nada. Entonces, ¿dónde va a estar la modificación? En En el existe. ¿Estamos? Antes del escribir. ¿Cómo va a ser la modificación? Tenemos que hacer eso. O sea, sería, el corte sería como está. Justo estaba yendo. El corte sería como está. Sí. Y se pone reescribir. Y el campo nuevo se le asuma, se le pone el nuevo valor. Pero. Está todo bien cuando empiezan a decir, bueno, más o menos habría que hacer así, pero No, pero a ver. Más o menos. Puta, yo no es muy fácil. Primero, Siempre es fácil ver No, los primero hay que ejercicios de esto. comparar. Hacer el ejercicio es un dolor de cabeza. ¿cuándo sumo y dónde? El campo nuevo se llama cantidad de facturas. Nada más. Abreviamos can, pac. Listo. Al segundo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿En qué parte vamos a actualizar? Dijimos que íbamos a actualizar dentro del condicional porque el dato es que si no existe el cliente, por así decirlo, o sea, perdón, sí, si no existe el cliente, ¿qué vamos a actualizar? No podés actualizar, digamos. Entonces, ¿lo hacemos antes o después de escribir? Antes. Antes, porque si no, ¿Por no qué lo, antes? porque si no, no lo voy a leer cuando lo vaya agregando en la lista en pantalla, no lo voy a leer. Ojo que acá el enunciado te pedía la cantidad de facturas que el tipo hizo hoy. Ah, bueno, sí, no necesito ese nuevo agregado. Depende de cómo esté planteado el enunciado. Pero Depende de cómo esté planteado el enunciado. En fin. En este puede caso. agregar algo después, da lo mismo. Como no quiero borrar todo, escuchen, por favor. Sí. Como no quiero borrar todo, yo lo que voy a hacer es esto que está acá, lo voy a traer por acá. Bien. Esto hace alguien, ustedes, o sea, uno de ustedes hace esto en el parcial y sale mal. ¿Estamos? Ok. Claro, ¿Entienden o no? ¿Estamos? No, traten de hacer bien las cosas acá. El viejo truco de. Se me pasó de largo. No van a hacer mal, pero la idea es no hagan estas clases de cosas que después es un quilombo. Después es mucho corregir. Lo hacemos así solamente para no borrar todo porque por ahí queremos seguir trabajando lo que hay. Bueno, vamos a actualizar el campo que se llamaba cantidad de facturas. ¿Cómo lo hacemos? Como no tengo un campo que C, cantidad de facturas. Ajá. Hacer igual a. ¿Qué se asigna? Exactamente. Exactamente.
Más fácil imposible. Ah, era con... ¿Y álgebra? No sé, yo no tuve clase. Bueno, entonces, C contador, ahí está. ¿Qué hacemos después? Escribir. ¿Qué hacemos después? Escribimos. No sé, me perdí. Me distraje, me perdí. Reescribir. Ah, Me quedé en el título. reescribir. A reescribir. Razón. No sabía dónde estaba. Reescribir en el archivo CLI el campo. ¿Estamos? ¿O no? Sí. Entonces a ver. ahí creo que se va viendo el tema de cuándo hay que utilizar el reescribir. ¿Cuándo utilizamos el reescribir? Cuando queremos modificar una entrada. Cuando queremos hacer una actualización, una modificación. ¿Ahí qué es lo que hicimos? La actualización. Bien. Ahora, ahí ya está todo esto, está perfecto y le pusimos el reescribir. Ahora yo lo que les digo es, si el cliente no existe, o sea, si el cliente no existe, den el alta. ¿Para qué van a perder las facturas esas? Si no, claro. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Van a preguntarle al otro. al usuario, le van a preguntar al usuario todos los datos que faltan. Entonces, ¿cuáles son todos los datos que faltan? A ver, Faltan. vamos acá un momentito. Nombre. Entonces, Todo. ingrese nombre, Número de factura. ingrese nombre y en ingresar el nombre, leer. Y ya leemos directamente al archivo .no, escribir, ingrese cuál es el otro, DNI, leer c.ni y obviamente esto sigue con todos los otros campos que faltan. ¿Estamos? Y al final de todo, ¿qué vamos a hacer? O sea, ahí tenemos que escribir, o sea, escribir, ingrese el nombre, leer el nombre. Escribir, ingrese DNI. Leer el DNI. Escribir, ingrese el quit, leer Leer el quit. quit. Escribir, ingrese el Domicilio. domicilio, leer el domicilio. Y la cantidad de factura. Y la cantidad facturada que va a ser, la cantidad facturada es lo que El está valor que ya está acá arriba. es la cantidad. Llamo al contador, digo ahí. Se llama a contador. Y lo escribí en cantidad. Por último, ¿qué hacemos ahí? Reescribir. Ahora, viene la parte esta, que es la que yo quiero que ustedes me digan con toda seguridad. Escribir. ¿Escribir o reescribir? Escribir. ¿Por qué? Porque no estás modificando. No estás modificando una entrada nueva, entonces se utiliza. Estamos, perfecto. Claro. Esa fue la pregunta. Eso fue. Lo que yo estaba preguntando. Sí, esa era mi duda. Claro. Y listo. Ahí está. Tómense unos minutos para leer un poco eso. Que tomarlo. Ahí también habría que el número de cliente asignarlo, sacarlo de este. Ah, sí, tenés razón. Acá sería No, depende de qué dijo. número de Mañana tenemos clase. se le asigna. Sí, álgebra. ¿Aquí volátil no? Oh, ya está. En verdad, eso no hace el primer. No, él lo que dice es si tenemos que escribir o no tenemos que escribir también el número de cliente. A ver, El nuevo número. el nuevo número. Si acá pregunta si no existe, en verdad eso ya es más de lo que es la teoría. Puede ser que el registro siga existiendo, o sea, el registro se haya cargado una sola vez. Yo lo que le diría es, por ahí, completen la clave de nuevo y hagan todo el escribir. Bien. O sea, eso es mi... O sea, en ese caso, en lugar de escribir error pidiendo que se podría escribir después de hacer todo ese completar y ahí escribo el número de cliente. Y... Sí, o sea, que esté el número de cliente nuevo. ¿Qué pasó? La bandera le ponemos falso antes de terminar su contrato. ¿Qué bandera? En el chiste.
No, el existe es una bandera que se modifica su valor cuando realizamos un acceso directo. ¿Cómo lo pondríamos en un ambiente? Es una, vendría a ser, es una bandera que devuelve falso, verdadero o falso, así que podés aplicar todas las cosas que vos conocés que se pueden aplicar en verdadero o falso. Y la idea es ¿Una que palabra nota reservada? es como que es una palabra reservada. Pero se usa como Sí, el en o algo así, pero en verdad el en es una función, esto es como una variable. Escuchen una cosa importante. A partir de ahora, que ustedes ya saben que cuando estamos hablando de archivos indexados tenemos esta palabra existe, traten de no utilizar una variable con ese mismo nombre. ¿Estamos? Sí. La variable, o sea, no ocupen existe como variable, como también no ocupen sí, no ocupen entonces, no ocupen hacer, pero mientras. Esas son palabras que no tienen que ocupar como variables. ¿Estamos? Sí, ex. Sí. Sí, ex. Si quieren agregar otro valor o algo así, está bien, pero existe. A ver, el flag, o sea, la bandera, por así decirlo, es existe. No quieren luego poner x o e nada más. Existe. ¿Estamos? No es sola, no es x, no con la e, no. O sea, existe la bandera. Sí, ex. ¿Estamos? ¿Escuchaste? Entonces, parte importante, de última yo voy a consultar esta parte que es muy importante con, ¿cómo que se llama? Con volante, digamos, para ver si cargamos de nuevo la clave o directamente ustedes la vuelven a escribir y listo. Por ahora, cárguenla de nuevo a la clave. O sea, háganlo como que el registro está completamente en blanco. Perfecto. Carguen todo. Y es que si no, Es que estás parado ahí, ¿entendés? Es como que una duda. Estoy parado en una clave, pero Sí. tengo que escribirlo o no tengo que escribirla. Sí, por eso. Ante la duda, poner. El espacio de memoria no está Tenemos los asignado. problemas ahora y vamos a escribir esto. Yo para la clase que viene voy a preguntarle. Me parece que hay que escribirlo porque el espacio de memoria no está asignado. Entonces vos directamente te vas a un... Sí, pero la variable vos ya la cargaste acá arriba, la variable. Claro, pero cuando vos, eso es lo que explicaba Volati, vos cuando abrís este tipo de cosas se convierten en árboles o algo así, y entonces, y eso es el espacio de memoria que vos tenés con todo el archivo. Y este archivo en particular, si vos estás teniendo un espacio que no está, entonces hay un espacio de memoria que no está así que tendrías que asignarlo primero. O sea, asignarlo ahí. Me parece, por lógica. Por eso, escuchen. Cuando vayan a hacer una actualización, o sea, vayan a hacer un alta, digamos, por así decirlo, crear una nueva entrada a un archivo, y ese, por ejemplo, pasa lo mismo que esto, que no existe, quieren descargar, escriban, digamos, la clave de nuevo en el archivo, escríbanlo de nuevo. La última, después les voy y les pregunto para la clase que viene. O sea, en el escribir en el archivo va con clave. Sí. Perfecto. Escriban todo el rato. Bueno. ¿No va más? No, ¿Listo, profe? ¿Con esto estamos o vamos a ir? Vamos a ver ahora actualizaciones. Goya. Vamos a llevar esto al nivel de... En esta parte, lo que es el indexado, ustedes lo que tienen que tener en cuenta es la estructura básica de la actualización, ahora lo vamos a ver, pero la estructura básica tiene que formarse por una especie de escribir, y acá depende de lo que ustedes, depende del enunciado, cualquier cosa, pero va a ser un escribir. ¿Quiere continuar? Más que quiere continuar sería quiere empezar. Y acá, el quiere empezar, signo de pregunta, escriba sí o no. ¿Estamos? La idea es que como es interactivo, ustedes siempre le van a tener que estar preguntando al usuario, ¿quiere continuar? ¿Quiere continuar? ¿Quiere continuar? ¿Quiere continuar? Entonces acá leemos
leer la opción. Entra OP sea igual a sí. Acá viene todo el proceso de actualización, que es un despelote, y después se le escribe de nuevo. ¿Quiere continuar? Acá, si no, ¿qué pasa? Cuando tengamos una actualización por ahí, más que indexada, vendría a ser interactiva, ustedes siempre le tienen que estar preguntando al usuario si quiere continuar, si quiere empezar, qué es lo que quiere hacer, si tiene que hacer una alta, ustedes le van a preguntar al usuario, bueno, dame el nombre, dame el apellido, ¿vieron? Igual que lo que teníamos ahí. Si quieren hacer una modificación, le van a tener que decir, bueno, ¿querés modificar el campo nombre? Sí, no. ¿Querés modificar el campo apellido? Sí, no. Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, siempre es una interacción con el usuario. ¿Cómo se hace esa interacción con el usuario? Escribir, leer, escribir, leer, escribir, leer. Importante, nosotros por ahí no, ¿cómo se llama? No tenemos muy en cuenta si la persona escribió sí todo con mayúscula o sí con minúscula o sí, no sé, una mayúscula, minúscula, eso por ahí no nos importa tanto, porque lo importante para nosotros es que ustedes agarren acá y escriban. ¿Querés empezar? Escriba sí o no. Entonces el usuario te va a escribir, porque el usuario es un buen tipo, te va a escribir sí o no, no te va a escribir lo que sea. Después se van a dar cuenta que el usuario escribe cualquier cosa o hace clic en cualquier lado, pero acá por lo menos nosotros vamos a decir que ya cuando ustedes ponen sí o no, ya está. Entonces, ahí con eso lo que yo quiero que ustedes se les grabe es que si ustedes ponen quieren empezar y no ponen esto, ahí sí el usuario está perdido, digamos, puede escribir SN, sí, no, lo que sea. Y ahí sí está mal. Ahí normalmente le vamos a poner, digamos, tenés que poner escribir sí o no. ¿Estamos? Entonces, esto por ahí es importante porque en los parciales normalmente o se olvidan esta parte o se olvidan esta otra parte o agarran y ponen directamente opción igual a sí. ¿Estamos? Y todas esas cosas están mal. ¿Estamos? O sea, poner opción igual a sí está mal, porque entonces ahí lo que estamos haciendo es ¿qué cosa? Ciclo infinito. Estamos forzando un post-test en un pretest, digamos, estamos utilizando un miembro como si fuera un repetido, o sea, sí o sí va a ejecutar una vez. ¿Estamos? Otra cosa que por ahí le erran, no sé por qué, es que escriben esto todo bien al principio, pero al final de todo no escriben esto. Y normalmente ponen, como están por ahí muy locos con la parte de lo que es secuencial, ponen leer y ponen cualquier archivo, el archivo, no sé, el primer archivo que a ustedes les parezca, ponen leer archivo registro. También está mal, o sea, si la actualización la va a manejar el usuario, o sea, es interactiva, el que va a decir cuándo tiene que continuar o no va a ser el usuario. Entonces a ustedes, el usuario, le tienen que decir, che, ¿querés un dato más o no? Acá esto después ustedes pueden mentirlo de la forma que ustedes quieran. Hasta acá ustedes pueden agarrar y decir, por ejemplo, vamos a decir que era sobre una base de personas, pueden pedirle ya el DNI. Entonces le dicen, ingrese el DNI de la persona y si no, ingrese 0 para salir. Ingrese -1 para salir o ingrese 999 para salir y listo. Esto ustedes lo pueden manejar de la forma que ustedes quieran. Vamos a ver ahora que en este ejercicio en particular hace unas consultas por el tipo de movimiento. Alta modificación o baja, y si no, ingresar cualquier otra cosa y sale. ¿Estamos? Pero la idea es esta. En actualización secuencial, ustedes siempre van a tener este leer, digamos que toma el nuevo archivo, o sea, toma el nuevo registro, etcétera, etcétera, etcétera. Y acá nosotros vamos a tener, o sea, lo que es el proceso este interactivo, por así decirlo, vamos a tener otro, ¿cómo se llama? Una opción, le vamos a decir al usuario, che, quería actualizar y todo el tiempo le vamos a estar rompiendo, molestándolo por esto. ¿Está bien? Bien.
Consideración: el archivo maestro indexado por la clave se ingresa al movimiento por la terminal. ¿Estamos? Y acá volvemos a caer en lo mismo que vimos la clase pasada y la clase pasada, digamos. ¿Qué cosa era? ¿Cuáles son los procesos que se pueden dar en lo que es la actualización? Alta, baja, modificación. Perfecto. Y después la otra consideración que nosotros teníamos era, ¿qué otra cosa? Era, ¿se acuerdan o no? Para los errores, pero ¿se acuerdan cuál era la otra o no? O sea, uno era el proceso de alta, modificación y baja. Y la otra cosa que teníamos que tener en cuenta, ¿se acuerdan lo que utilizábamos en las columnas? Las claves. ¿Qué hacíamos? Comparábamos las claves del maestro con el menor, mayor o igual. Sí. ¿Perfecto o no? Sí. En este caso, nosotros no vamos a tener la mayor, menor o igual. ¿Qué es lo que vamos a tener? Que la clave existe o no existe en nuestro archivo. Bien. ¿Estamos bien hasta ahí o no? Un booleano. Entonces, ¿existe? ¿No existe? ¿Y cuáles son las columnas? Las columnas son alta, modificación Y baja. y la baja. Entonces, vamos a ir completando por columna. Si tenemos un tipo de movimiento como alta y el registro existe, ¿qué hacemos? Error. Si no existe, si es una modificación y el archivo existe, ¿Está bien? hacemos la modificación. Si no existe, Es un error, pero es un error. O sea, Claro. vamos a ir bien a lo que es el enunciado bien clásico, bien básico, sin ninguna alteración. Si tenemos una baja y existe, hacemos la baja. Y acá la baja puede ser baja física o baja lógica, a comparación del archivo secuencial. Lo que nosotros utilizamos como una baja, la baja lógica vuelve a ser el mismo de marcar el campo. Y la baja física acá, nosotros lo que hacemos es no escribir en la salida, sino que llamamos a la función esa que estaba antes escrita por algún lado, no me acuerdo dónde, que era baja. O sea, no baja, sino baja. ¿Estamos? Ah, sí. Ya. Sí, la nueva. Si es baja y no existe, entonces le error. A ver, por ahí, esto que estamos haciendo acá es para identificar lo que va a pasar adentro de este algoritmo. Por ahí puede llegar a pasar que ustedes estén en un enunciado que, por ejemplo, les dice que si es una modificación y no existe el archivo, habría que dar una alta, por ejemplo. No sé. Así que eso por ahí, esas cosas, de acuerdo mucho a... O sea, están de acuerdo mucho a lo que es el enunciado de por sí. En este caso es, obviamente, que es lo más simple que hay, que es siguiendo esa tabla que está ahí arriba. Perfecto, ya tenemos la tabla, ya sabemos que el usuario ingresa todos los datos que tiene que ingresar y que dice, lo más importante, lo primero que dice es el movimiento. ¿Estamos? Entonces, bajamos un poquito de aquí, por favor. Acá lo que vemos es cómo está armado cuál es el formato del registro maestro, que tiene el campo clave y después todos los campos, digamos, todos los campos que tiene el registro, nada más. Y tenemos el archivo del maestro, que es el archivo del formato de maestro indexado por la clave. En este caso el campo clave es un solo campo, podría ser 10 millones de campos, pero en este caso es uno solo, así que está igual. Por último, el registro de maestro es del formato, y acá podría ser formato guión maestro. En fin, el código de movimiento que nosotros le pasamos dice que es un alfanumérico de un solo carácter. Y ¿se acuerdan de este tipo de datos? Válido, A, B, C, ¿se le ponen igual? Sí. Es para preguntar si está en ese dato. Un conjunto. Un conjunto. Sí, un conjunto. Bueno, y acá te dice que la clave es un formato de clave. Eso. El formato de clave no está escrito, pero imagínense que es una variable. Baja un poquito más, ahora sí todo lo mismo. Bueno,
abrir de entrada, abrimos el archivo de entrada y salida porque vamos a producir bajas, modificaciones a todo lo que tenemos que hacer. Y ahí fíjense la parte importante que es lo que estaba diciendo allá, que es, por favor ingrese la clave a procesar y el código de movimiento. En este caso, la persona, o sea, le pedimos los dos campos, en aquel solamente le decíamos si queríamos continuar o no. Ustedes tranquilamente podrían preguntar lo que sea. Lo importante es que pregunten eso. Y del formato que ustedes quieren tomar los valores. Entonces leemos la clave y el movimiento. ¿Estamos? Y el enunciado, por ahí me parece que no está, pero la idea es que si el código de movimiento no es válido, entonces el código de movimiento no es válido, sale. Entonces, por ejemplo, ustedes ingresarían la clave 1, 2, 3, lo que sea, o ABC, esas cosas, y el código de movimiento le ingresan una X y ahí sale. ¿Vamos? Pero si el código de movimiento es una alta, una baja o una modificación, sí o sí va a entrar acá. Bueno, lo primero que hacemos es el acceso directo. ¿Cómo se hace el acceso directo? Se completa el campo clave y se hace el leer el archivo como lo estuvimos viendo en el otro caso, digamos. Nada de lo mismo. Y ahí lo que hacemos es, ¿se acuerdan de esta tablita que está aquí arriba? Dividimos de abajo para arriba. Entonces, algo que es por ahí es importante cuando tengan que ver el tema de no existe por el error más que todo. O sea, se puede llegar a utilizar esto. Fíjense que pone el condicional y pone no existe. Miren que se puede utilizar si existe o no existe. O sea, no lo vean que sí o sí tienen que poner si existe. Pueden poner no, ya que el existe es una variable booleana. En fin, si no existe, significa que no existe básicamente. Está la entrada. Entonces, si es una baja, no, tiene que emitir un mensaje de error que dice, fíjense, si es una baja, mensaje de error. Si es una modificación, mensaje de error. Si no es ninguna baja ni una modificación, entonces lo que va a hacer es, Nelson, ¿puedes bajar un poquito más? O sea, si no, lo que hace es, crear como no existe, alto. Preguntó primero si era una baja. Digo, sí, que si era una baja, si era una modificación. Si no es baja ni no es modificación, ¿qué es? Es una alta. Entonces, si es una alta, lo que vamos a hacer es preguntarle al usuario campo por campo los valores que queremos que grabe. Entonces, escribir por pantalla, dame el campo 1, leer campo 1. Escribir por pantalla, dame el campo 2, leer campo 2. Y así hasta que lleguemos al campo N. ¿Estamos? Y ahí se ocupa esta función que la estuvimos hablando mucho tiempo, que es escribir. Simplemente archivo artístico. Si este registro no existe, entonces lo que primero hace es preguntar si el código es una alta. Si el código es una alta, ¿qué hay que hacer? Si el código es una alta, Empezar a llenar el formulario y empezar a preguntar. si existe. Si existe. Error, está allá arriba, lo vemos hoy. Si existe y se dice alta, error. Entonces, error, la clave existe, no sé qué, algunos datos más que quieran poner. Si es modificación, entonces, en este caso en particular, lo que hace es ingresa el campo 1, o sea, en este caso, ingresa el campo 1, lee el campo 1. Si el campo 1, digamos, vamos a decir así, ingresa el campo 1, le pusieron enter nada más, básicamente es vacío y pasa al próximo. Se puede hacer de muchas formas, esto es de una forma. Claro, donde eso no sería, donde eso sería no parecido a una vacío, alta. Claro, no, es una modificación. No, pero por eso la está tratando como una alta, preguntando y agregando cada campo por Claro, campo. es que la modificación Sí. tiene que ver en cada campo. Sí. El enunciado por ahí puede ser que las modificaciones nos den por un campo en particular, pero en este caso son todos los campos. Y seguir bajando eso. Al final de todo está nuestro némesis acá que estuvimos hablando tanto, reescribir. que era el reescribir. ¿Por qué reescribir? Porque es una modificación. Por último, si no, acuérdense que este condicional venía de preguntar si era una alta. Si no es una alta, o sea, si no es una modificación, no es una alta, entonces Una baja. es una baja. Y la baja, ahí tenemos dos casos.
la baja física, la baja lógica. Si es baja física, entonces, si es baja lógica, lo que vamos a hacer es simplemente en donde esté, digamos, el campo marca baja, lo mismo que hacíamos Lo marcamos. sí, con los archivos secuenciales. Ponemos la marca, ponemos la fecha, lo que sea, algún dato ponemos ahí. Y lo importante es, fíjense cómo es el reescribir, porque es básicamente como una especie de modificación. O sea, modificamos el campo baja lógica. ¿Estamos? Pero eso ya se considera una baja lógica. Y si no, lo que nosotros podemos hacer es la baja física. Y en la baja física la idea es borrar la entrada, por así decirlo. ¿Me sigo bajando un poquito más? Entonces, fíjense, fin del sí, fin del sí, fin del sí. Y acá viene esto que es lo que siempre tenemos que tener en cuenta. ¿Qué cosa es? Que es lo mismo que está allá arriba, que es lo mismo que está ahí. Preguntarle al usuario, ¿vas a volver a ocupar esto? O sea, si vas a volver en este caso, fíjense, en este caso particular, es lo que le dice es, por favor ingrese la clave y el código. Vamos. Ustedes si quieren pueden decir que ingrese el DNI o si no pueden decir así como está allá, que leen la opción sí o no. Eso depende mucho de cómo quieran empezar. Y por último, fin del ciclo, porque ahí vuelve arriba, volvemos a preguntar todo y cerrar. Profe, tengo una duda. ¿Qué? En el cuestionario que nos dieron en el campus, Sí. hablaba de un proceso que se hacía de creación de un backup. algo Sí. así. Eso no lo vemos acá. Creación de un backup. Claro que era por si el usuario, como se le daba mucha libertad al usuario, Sí. De modificar el archivo, de tener un resguardo del archivo en... Sí, eso es por ahí soporte más. externo. Bueno, acá nosotros directamente no copiamos, fue más por ahí de la parte de la teoría. La cuestión acá es que secuencial, o sea, la actualización secuencial versus esto, lo que es la actualización interactiva, por así decirlo, ustedes acá van modificando directamente el maestro. En cambio, en el otro, si ustedes se acuerdan, lo que pasaba era que nosotros modificábamos el maestro, pero lo grabábamos en otro archivo. Por lo tanto, a nosotros nos queda el backup, que es el maestro viejo. Básicamente es por eso que le llaman que este proceso es inseguro y el otro es seguro. ¿Por qué el otro es seguro? Porque la genera, por así decirlo. Un resguardo. Ya genera, de por sí ya genera el resguardo. Y en este caso, en cambio, no. Entonces, si quisiéramos tener un mayor grado de seguridad, lo que deberíamos hacer es... abrir dos. Claro, Abrir no abrir como dos. lectura-escritura, sino ir Podés- Un gemelo. Lo que podés hacer es, no sé, de muchas formas, ¿verdad? Lo que podrías hacer es armarte un archivo de movimientos donde vas guardando todos los movimientos que fuiste almacenando acá y con el código de movimiento y los valores que hiciste, y eso lo vas guardando en un archivo de movimiento que después, qué sé yo, poder hacer un rollback de eso. Claro, otro algoritmo que lo que hace es vuelve para atrás todos los pasos Sí. al inicio. Pero es una linda locura eso. Sí, sí. Claro, incremental, diferencial, y vamos a morirnos todos acá. Pero bueno, la cuestión era eso, es que esto lo toman ustedes como que es inseguro porque modifican directamente el maestro. El otro es seguro porque ustedes ya tienen el backup. Y esto es backup. Nada más. ¿Alguien la guía, por favor? La guía del ejercicio. No, ajá. El ejercicio Opa. 3.3. Leanlo y empiecen a hacer. Importante el ejercicio 3.3. La fecha y la hora, pídanlo al sistema que van a hacer algo así. Tienen esta función sistema.fecha que les devuelve a ustedes la fecha y sistema.hora que les devuelve la hora. ¿Estamos? Comiencen a hacer este ejercicio para la cosa de lo que es por lo menos la fecha y la hora de la última vez que pasó. Tienen de ahí, sáquenlo de ahí.
Bien. Comienza. Pero sí, Referido a esto. yo creo que lo que podría hacer es agarrar el archivo que tengo de origen de y decir, bueno, yo creo un nuevo archivo exactamente igual al anterior, o sea, no lo estoy recorriendo, sino copiarlo directamente al archivo. ¿Se puede hacer algo así? O sea, igual, o sea, guardarlo con otro nombre directamente con la y ponerlo fecha y a partir de ahí trabajar. Entonces vos tenés el archivo de una fecha y cada cierta Cuando vos haces igual tu abriste dentro sí, lo que sea. Pones control C y pones control V, estás haciendo básicamente abriste el archivo y empezaste a copiar este byte que está acá. Teniendo en cuenta que el archivo existente construye el memoria que realiza el bloque corresponde. Nosotros si vos querés hacer una copia de un archivo, correrlo entero y línea por línea guardándolo.